Bueno, saludos, continuamos con el curso de lógica de programación. Esta vez vamos a comenzar a hablar sobre los ciclos condicionados al final. Anteriormente se hablamos sobre los ciclos condicionados al inicio, en donde decíamos que se podía tratar de usando el ciclo para y el ciclo mientras, y que pues siempre se preguntaba antes de entrar al ciclo si se podía entrar a él. Ahorita primero vamos a entrar al ciclo y después se va a preguntar si se puede continuar. Y pues anteriormente usamos dos estructuras de repetición, dos ciclos. Ahorita pues solamente nos vamos a enfocar en uno. Ciclos condicionados al final. Entonces las estructuras de repetición condicionadas al final tienen la particularidad de ejecutar primero las sentencias dentro del ciclo y luego preguntar si cumplen la condición para continuar. Totalmente lo inverso a lo que se había hecho antes. Primero se preguntaba si podían entrar al ciclo y después hacía lo que había dentro del ciclo, ¿cierto? Ahorita primero se hace lo que está dentro del ciclo y después se pregunta si se puede continuar. Por lo cual se ejecuta siempre mínimo una vez las instrucciones dentro del ciclo. La estructura de repetición que se usa para este tipo de ciclos es haga mientras que. Entonces ahorita vamos a trabajar con el haga mientras que. ¿Cómo se maneja ese haga mientras que? Entonces la estructura de repetición haga mientras que, conocida comúnmente como do while, en varios lenguajes de programación lo podemos usar así como do while, es la estructura adecuada para utilizar en un ciclo cuando se sabe que se ejecuta mínimo una vez. Entonces, algunas veces siempre vamos a ver, vamos a manejar un ciclo y mínimo una vez se va a realizar lo que está aquí dentro. Entonces, digamos que sería una instrucción adecuada. Eso le bajaría un poquito la complejidad, pero ya hablando, digamos, de temas un poquito más avanzados. Entonces, eso es adecuado si sabemos que se va a ejecutar al menos una sola vez. Al menos. En pseudocódigo y en diagrama de flujo, esta sería la, la estructura. Entonces diríamos i igual a 0, entonces declararíamos un i igual que lo hicimos con el ciclo mientras y con el ciclo para, es haga. Entonces ahorita decimos haga, entonces aquí haríamos lo que nosotros queremos hacer y después vendría el incremento. Entonces i igual a i más 1. Y aquí pues como arrancamos en 0, pues iríamos incrementando de 1 en 1 hasta que i sea igual a 5. Cuando i sea igual a 5 dice que mientras que i sea menor a 5, o sea que es igual a 5, pues entonces se termina y seguiría aquí las sentencias con la información y las instrucciones que se deban de usar con base a lo que se ejecutó acá dentro del ciclo, ¿cierto? Con base a los resultados de acá dentro del ciclo. Y el diagrama de flujo, pues declararíamos también el entero. Aquí no haríamos el haga mientras que, directamente entraríamos en la sentencia, después haríamos el incremento, ¿cierto? Igual que está acá, y después preguntaríamos, y es menor a 5, tal cual como está acá. Si es menor, pues entonces entramos aquí y comenzamos a hacer aquí el ciclo, ¿cierto? Miren que quitamos el ciclo hasta que este incremente tantas veces que pues ya sea igual a 5. Cuando i sea igual a 5, pues entonces decimos no y seguimos acá las sentencias que están acá afuera. Entonces miren que estas estructuras pues se parecen bastante. La única que no se parece mucho es la del ciclo para. Entonces digamos que no es tan transparente, pero pues estas sí son bastante parecidas. Es un ejemplo de este cómo sería. Entonces, programe un algoritmo que lea dos números enteros y devuelva la suma entre los dos elementos leídos, incluyéndolos a ellos. Realice la respectiva prueba de escritorio. Entonces, por ejemplo, si entra el 1 y el 3, entonces entraría la suma de 1 más 2 más 3, ¿cierto? Eso me daría un 6. Si entra la suma desde el 0 hasta el 4, entonces sería 1 más 2 más 3 más 4, y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces aquí tenemos leer menor, leer mayor. Entonces aquí entra el usuario el número menor, entra el número mayor y ese es el intervalo dentro del cual nosotros vamos a realizar la suma. Después entonces tenemos aquí suma intervalo, que fue una variable que declaramos acá y que recibe el resultado que me genere esta función, la función que tenemos acá que se llama sumar intervalo. Entonces tenemos min y más, entonces para el número menor y número mayor. Entonces aquí tenemos que suma arranca en 0 y va a arrancar en el mínimo. Entonces arrancamos, digamos que si fuera aquí entrar un 1 y un 3,
Entonces aquí sería igual a 1. Entonces diríamos haga. Suma es igual a suma más i. Si esto es 1, entonces sería suma más 1. Entonces i sería igual a i más 1, o sea que i sería igual a 2. Entonces 2 es menor o igual a máximo, que máximo habíamos dicho que es 3, entonces no. Entonces aquí seguimos, entonces suma es igual a suma que es 1 más i que es 2, o sea suma es igual a 3. Entonces i es igual a i más 1, o sea i es igual a 3. I es menor o igual a más, no, porque más es 3, son iguales. Entonces diríamos suma es igual a 3 más 3, ¿sí? Entonces 3 más 3 sería 6. I es igual a 4. I es menor o igual a más, no, este es 3 y este es 4, o sea que es mayor. Sale y nos devolvería aquí la suma que nos dio 6. Ese 6 se metería aquí y imprimiríamos y mostraríamos el resultado acá de 6. Ese sería el funcionamiento en general de este algoritmo. ¿Cómo sería en pseudocódigo? Pues sería lo mismo. Entonces tendríamos acá entero, menor, declaramos las variables, acá leemos los valores que el usuario quiere ingresar, hacemos un llamado a una subrutina que sería esta función. Entonces sumar intervalo que me devuelve un entero, y entonces aquí diríamos que suma es igual a 0 y es igual al mínimo. Vuelvo a decir aquí que suma es igual a suma más y va incrementando de 1 en 1, y es menor a más, digamos que sí. Aquí vuelve a decir digamos que sí, y está incrementando y va incrementando hasta que este i sea igual a más, y cuando al que sea mayor a más, que miren que aquí está menor o igual, o sea que tiene que ser mayor, sea mayor a más, y si es mayor entonces se va por este nodo y retorna la suma. Cuando retorna la suma, pues entonces eso queda guardado acá, y con nuestro símbolo acá de imprimir, entonces imprimiríamos el resultado. Esa sería la estructura usando pseudocódigo y usando diagrama de flujo. Ahorita entonces miramos cómo sería la prueba de escritorio. Anteriormente habíamos dicho que íbamos a hacer pruebas de escritorio para ciclos. Entonces miremos cómo sería la estructura para esto. Entonces, en las pruebas de escritorio se puede ver un comportamiento común en la ejecución 1, 2 y 4. ¿Sí? Se destaca la diferencia principal entre los ciclos condicionados al final y los condicionados al inicio. Entonces aquí vamos a ver por qué hay una diferencia. Entonces vemos que entra el 1 y entra el 3 como menor, y 1 como menor y 3 como mayor. Entonces la suma habíamos dicho que era 6. Entonces 1 más 2, 3 más 3, 6. Aquí 5, 9. 5 más 6, 11. Más 7, 18. Más 8, 26. Más 9, 35. Entonces miren que aquí es menor. Por ejemplo, si entramos el mismo número como menor, entonces decimos que iría de 2 hasta 2, por lo cual el intervalo sería solo un número, o sea que esto me debería devolver 2. Pero si nosotros mandáramos aquí y dijéramos que el número menor es 7 y el mayor es 3, entonces él de todas maneras entraría. Se supone que no debería entrar porque no hay intervalo entre ellos dos, porque el menor no es menor realmente, el menor es el número mayor entre ellos. Entonces diría 7, 3, y con nuestro algoritmo devolvería un 7. ¿Por qué pasa eso? Pues porque primero hacemos la operación y después preguntamos si está cumpliendo con la condición. Entonces, ¿qué resultado daría en la ejecución 3 si el ciclo usado fuera condicionado al inicio? Entonces miren, aquí como es condicionado al final, entonces primero hacemos y después preguntamos. Lo que hicimos primero fue coger ese número y sumarlo, y después preguntamos 7, incluso 8, porque ahí incrementó una vez, 8 es menor o igual a 3, entonces dijimos no, y pum, se terminó el ciclo, ¿sí? Mientras que, ¿cierto? Aquí entra un 7 y aquí entra un 3, entonces decimos aquí que i es igual a 7. Suma que es 0, 0 más 7, entonces aquí diría que suma es igual a 7. I es igual a 7. Entonces i más 1, 8. Entonces 7, 8, perdón, es menor o igual a 3, no, entonces saldría automáticamente. Por lo cual entonces suma devolvería 7. Pero si fuera condicionado al inicio, entonces ¿qué hubiera pasado? Primero ha preguntado 7 es menor a 3. Entonces dice no y automáticamente retornaría que la suma igual a 0. Entonces allí es donde podemos encontrar la diferencia entre ciclos condicionados al inicio y ciclos condicionados al final. Aquí por ejemplo hay un ejercicio interesante para realizar, entonces sería lo siguiente. Programe un algoritmo que lea un número entero y devuelva
el número que hace referencia a la posición en la serie Fibonacci. Entonces, para los que no saben cuál es la serie Fibonacci, se las explicaré un poquito. Entonces, la serie Fibonacci es una secuencia de sumas. Se suman los números anteriores y esos dos números anteriores me dan el siguiente número. Comenzamos con el 0 y con el 1. Entonces, 0 más 1 es igual a 1. 1 más 1 es igual a 2. 1 más 2 es igual a 3. 2 más 3 es igual a 5. 3 más 5 es igual a 8. 5 más 8 es igual a 13. 8 más 3 es igual a 21 y así sucesivamente. Entonces lo que se quiere es hacer esa serie, sumar dos números y ir generando el siguiente, el siguiente, el siguiente, el siguiente. Y se desea obtener la posición 7. Entonces, ¿cuál sería la posición 7 de acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, si yo digo quiero obtener la posición 7, me debería devolver un 8. Si deseo obtener la posición 10, el resultado sería un 34. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 34. Miren que este ejercicio es de un poquito de mayor nivel de los que hemos venido realizando, que han sido muy sencillos. Y pues la idea es esa, que ya tengan que pensar un poquito más, que tengan que hacer un análisis mayor. Y pues hacer la respectiva prueba de escritorio. Sin embargo, pues como es un poquito más difícil, entonces yo les voy a mostrar cómo se hace, porque les podría ser de alguna dificultad. Entonces aquí declaramos un entero positivo, posición, y un número. Entonces leemos la posición, que sería la posición que yo quiero que se muestre. Así como decía aquí, yo quiero que se muestre la posición 7 y me devuelve un 8, ¿cierto? Entonces aquí en número guardamos el valor que se genera en la posición por la función generar Fibonacci. Y aquí está sumar intervalo, entonces debería ser generar Fibonacci. Entonces entra posición. Entonces penúltimo es igual a 0, último es igual a 1. Entonces arrancamos con los dos números 0 y 1. Entonces aquí decimos que si posición es igual a 1, que me retorne un 0. Entonces retornamos un 0. Y aquí decimos haga auxiliar. Entonces declaramos una variable auxiliar por acá, es igual a penúltimo. Entonces auxiliar sería igual a 0. Penúltimo sería igual a 1. Y último sería igual a auxiliar más penúltimo, por lo cual entonces sería igual a la suma entre 0 y 1. ¿Sí? Y posición, entonces decrementaría. Entonces posición en lugar de incrementar va disminuyendo. ¿Sí? Hasta que posición sea igual a 1. Y así sucesivamente hasta que pues lleguemos a ese número que nosotros nos interesa, que lo estamos acumulando en la posición de penúltimo. El código puede ser un poquito más complejo, pero entonces por eso tengo la prueba de escritorio que nos va a permitir entender más fácil el ejercicio. Entonces aquí decimos que si yo ingreso la posición, que quiero que ingrese la posición 0, entonces miremos aquí decimos si posición es menor o igual a 1, entonces retorna 0. Entonces si yo meto un 0, no pasaría nada, simplemente automáticamente retorna un 0. Si yo agregaría, por ejemplo, un 4, entonces ¿qué valor hay en la posición 4? Entonces el valor de la posición 4 sería que penúltimo y último se inician en 0 y 1, tal cual como están acá. Entonces penúltimo es igual a 0, último es igual a 1, ¿cierto? Y entonces cuando posición disminuye, penúltimo es igual a 1, último es igual a 1 y auxiliar es igual a 0. ¿Por qué? Porque dijimos que auxiliar es igual a penúltimo, o sea, auxiliar es igual a 0. Penúltimo es igual a último, o sea, penúltimo es igual a último, o sea, penúltimo era 1, entonces aquí 1. Y último es igual a auxiliar más penúltimo. Auxiliar más penúltimo, pues auxiliar es 1 y penúltimo es 1, o sea que la suma entre ellos dos es 1. Y después así sucesivamente. Auxiliar es igual a penúltimo. Auxiliar es igual a penúltimo. Último penúltimo es igual a último. Y último es igual a penúltimo más último. Y entonces nos daría más auxiliar, perdón. Entonces último nos daría 2. Otra vez entonces auxiliar sería igual a penúltimo. Penúltimo sería igual a último, o sea 2. Y último sería igual a la suma entre penúltimo y auxiliar, o sea 3. ¿Sí?
Entonces aquí el retorno sería 2. ¿Por qué sería 2? Porque nosotros aquí estamos retornando penúltimo, que es este de acá. Entonces si nosotros agregamos un 4 nos devuelve un 2. Y si notamos aquí, si nosotros agregamos un 4 ya 1, 2, 3, 4. Entonces el algoritmo hasta el momento está funcionando correcto, ¿cierto? Hagamos otra prueba más sencillita. Si agregamos un 2, si agregamos un 2, 0 y 1, el penúltimo igual a 0, último es igual a 1. Auxiliar, pues no, en el primer momento pues no tendría ningún valor. Después, auxiliar es igual a penúltimo. Entonces, como era penúltimo igual a 0, auxiliar es igual a 0. Penúltimo es igual a último, o sea, este es igual a 1. Y último es igual a este más este, por lo cual entonces es igual a 1. Entonces, si nosotros ponemos un 2, entonces nos debería volver que volvemos un 2, 1, 2, nos debe dar un 1. Y por último, si ponemos un 3, entonces si ponemos un 3, es 0 y 1, entonces 1 y 1, porque auxiliar es igual a 0, penúltimo es igual a último, y último es igual a 1 más 0. Ahorita entonces la posición disminuye otra vez, y entonces decimos acá que ya es 1, es la última iteración. Entonces decimos acá que auxiliar es igual a 1, penúltimo es igual a último, y último es igual a auxiliar más penúltimo, o sea, igual a 2. O sea que si metemos un 3 nos devolvería un 1. Entonces nos devolvemos por acá y vemos 1, 2, 3, por lo cual vemos que nuestro algoritmo está funcionando correctamente. Listo, entonces eso sería todo por este video. Entonces los mismos agradecimientos a las mismas referencias bibliográficas. Todo esto es basado en esas referencias bibliográficas. Y muchas gracias. Nos veremos en el siguiente video.